Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Conversaremos el día de hoy tras una semana, ya ha pasado una semana de la consulta popular, tras conocerse la noticia de la eliminación de, de Construye, y por supuesto todos los pormenores que hay por detrás, ¿no? Y para conversar de esto, qué mejor invitada que la ex ministra de Gobierno y líder del movimiento, María Paula Romo, está con nosotros. María Paula, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos. María Paula, bueno, cuéntame, estás en Washington. ¿Cómo es tu vida en Washington ahora? De Ecuador a Washington, ¿cómo ha cambiado tu rutina? En Washington, Ricardo, sí, en Washington, D.C., sigo vinculada a los temas académicos, en lo laboral y, por Ajá. supuesto, a la política en el Ecuador y también con la posibilidad de estar en contacto con la política regional. Hay muchas cosas pasando en América Latina y muchas cosas que cruzan también por la relación entre América Latina y Estados Unidos. Trabajo en una universidad y Ajá. estudio un programa de doctorado en otra. Así que básicamente lo que he hecho estos años, pero a otra intensidad que la del tiempo que estuve plenamente dedicada a la actividad política. Ujú. ¿Te estás preparando para algo en específico que se viene en el futuro o simplemente es preparación para conocer más y ya, sin ninguna finalidad? Para mí era un pendiente el hacer, el terminar un programa de doctorado. Es algo que me da mucho interés, que me gusta mucho. Estoy ¿Doctorado trabajando. en qué, María Paula, perdón? Política y economía es el nombre del doctorado y Ok. estoy investigando sobre temas de seguridad y el impacto que la pandemia de COVID tuvo en la escalada de seguridad en América Latina. No estoy estudiando solamente el caso ecuatoriano, estoy haciendo un estudio regional. Es algo que me gusta mucho. Tengo más de 20 años de experiencia docente. Es casi el mismo tiempo que me he dedicado a la política. Así que Ujú. sí, mis estudios están sobre todo enfocados a seguir avanzando en la vida docente, que es una de mis pasiones. Claro. María Paula, una semana después, cuéntame, ¿tuviste los resultados de la consulta? ¿Cómo te cayeron? ¿Cuáles fueron las primeras conclusiones que sacaste? Varias cosas, Ricardo. Lo primero que yo diría es, ganó la agenda de seguridad, perdió la agenda económica. La Ajá. consulta tenía como esta doble dimensión, unas preguntas enfocadas en los temas de seguridad, unas preguntas que podían ser un giro en temas económicos y de empleo en el país. Estas segundas perdieron. Casi 10 puntos más de ausentismo que las consultas populares anteriores. Este dato creo que también vale la pena ser analizado. La pregunta más alta, la que tuvo más respaldo, era la que involucraba a las Fuerzas Armadas, una institución que todavía convoca pues muchísimo apoyo y que en su involucramiento en los temas de seguridad de los últimos meses parece haber reforzado esa percepción, ese apoyo. También creo que vale la pena mencionar un elector, un votante muy cuidadoso a la hora de tomar sus posiciones, porque ni el todo sí ni el todo no consiguieron un respaldo apabullante. Fue un Ujú. elector, un electorado que escogió cada pregunta. Entre la pregunta más votada y la pregunta menos votada, hay casi 40 puntos porcentuales de diferencia. Ujú. Entonces, podemos ver preguntas con 74, con 65, con 62, con 35. Esto significa que no hubo pues esta especie de voto militante, de Ajá. todo sí o todo no. Nos enfrentamos en los resultados de la consulta a un elector que tomó sus propias decisiones escogiendo cada pregunta. Y por supuesto, algunos resultados que habrá que seguir analizando y que llaman mucho la atención, pero habrá que distribuirlos por provincias, ojalá en algún momento por rangos de edad, pero hay provincias enteras en donde la pregunta de extinguir el dominio de los bienes mal habidos, por ejemplo, pierde. Ajá. Llama la atención que gana la pregunta de que participen los militares en la seguridad, pero no la pregunta, me refiero a algunos lugares específicos, no a lo nacional, en donde todas Ajá. las de seguridad ganaron, pero lugares en donde gana el respaldo a la seguridad, pero hay mucha duda sobre el tema de combatir las economías criminales. Hay todavía mucho que leer de la consulta y, por supuesto, la tarea de ponerla en práctica, porque
También me parece que se cierra un ciclo político. De alguna manera hay un ciclo político que se cierra Ujú. con la consulta y se abre otro en donde la población va a estar mucho más enfocada en los resultados. Y los resultados, ni en materia económica ni en materia de seguridad, pues se compadecen con la necesidad de la población. María Paula, yo hace una semana conversé con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y me comentaba que indudablemente para ellos el 9-2 de la consulta popular fue una victoria del gobierno. Em, ¿Tú dirías que es victoria de quién? ¿Dirías que es únicamente del gobierno y otros actores políticos? ¿Construye en esa victoria? ¿Tú cómo lo lees? Como el resultado es un resultado intermedio, ese resultado ha permitido que todo el mundo se declare triunfador y que Claro. todos acusen a la tesis contraria de haber sido derrotada. Y la Ujú, verdad es que esta especie de resultado intermedio así lo permite. Creo que es un debate inoficioso ujú. porque no es un juego de fútbol, no es un Ya, partido de claro. básquet, no lo es. Claro. Realmente el verdadero triunfo para el país sería que esta demanda de seguridad de la población se traduzca en que bajen los asesinatos, en que bajen las extorsiones. Ese es el único triunfo posible en una decisión como la que hemos tomado y esa todavía no se ve, así que creo que es inoficiosa esta discusión de quién ganó y quién perdió. Construye, Ujú, propuso tres de las preguntas de la consulta popular: la extinción de dominio, la extradición de las cabezas criminales y el contrato por horas y a plazo fijo. Dos de esas tres preguntas recibieron un gran respaldo. La del trabajo por horas representa un gran desafío porque ujú. hay que seguir explorando cuáles son las salidas para el problema de empleo que hay en el Ecuador. Si esta pregunta perdió, hay que preguntarse, ¿había suficiente información? ¿La información fue clara? ¿En dónde están los temores? Si esta no es la salida o si esta no es la solución, sigamos buscando soluciones porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Entonces, no podemos seguir como estamos. Esa debería ser una premisa compartida. Sí. De hecho, detrás de cámaras, tú me mencionabas con muchísima agudeza que la extradición no se aprobó en la consulta popular de Guillermo Lasso y ahora sí. Se podría decir que hay que seguir insistiendo en conversación con estos temas, no hay que dejarlos de lado, como es el tema del contrato por horas. ¿Tú crees que en un futuro sí pueda ser un arma con mayor información, con mayor preparación? ¿Cómo lo ves tú? Claro que sí, es el debate sobre los temas del empleo, el debate sobre las reglas laborales en el Ecuador, sobre la legislación laboral, es un debate muy importante. No se puede rehuir a ese debate porque en esta ocasión la pregunta no tuvo respaldo, todo lo contrario. Hay que profundizar la discusión, hay que explicar los alcances, hay que buscar las salidas. Si no es esta la figura, encontremos cuál figura. Pero si 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, no podemos pensar que no se requieren cambios, que no se requieren reformas. Algo hay que hacer. Si no hay inversión extranjera, si estamos en un país en donde hasta lo más obvio, hasta los servicios más básicos como los de electricidad no existen, entonces no podemos mantenernos en la línea de cerrarnos a cualquier tipo de cambio o reforma. Hay que discutirlas y así como la extradición perdió el año pasado, pues probablemente en un año o en dos las reformas laborales se puedan implementar. No hay que abandonar el debate porque es un tema que está ahí, que es urgente, que es una realidad. Probablemente, María Paula. Te quiero preguntar, antes de ir al tema de Construye, porque las noticias pasan demasiado rápido y a veces ciertos actores políticos tengo la posibilidad de entrevistarlos, pero la pregunta que me gustaría hacer ya pasó hace 2, 3 semanas. Te quiero preguntar, que yo no sé si te lo han preguntado, sobre el tema de la embajada de Jorge Glass. Quiero saber tu opinión. No te voy a preguntar por menores ni nada por el estilo. Dame tu opinión light sobre el tema. ¿Qué opinaste cuando sucedió? El caso de Jorge Glass es un caso emblemático para el Ecuador y yo creo que Ujú, eso es algo que cualquier observador externo también tiene que mirarlo, porque la decisión del gobierno provocó como una división entre ujú, opiniones internas y opiniones externas. Y el caso de Jorge Glass sí es un caso que representa muchas cosas, no solo la corrupción del gobierno de Correa, sino también
la burla del sistema de justicia. Cómo Ujú, salió de la cárcel con estos habeas corpus truchos, luego viene el caso Purga y Metástasis y se confirman las peores sospechas sobre vinculaciones con organizaciones criminales, sobre manipulación de la justicia, sobre contaminación de jueces. Creo que todo esto hay que comprenderlo, ¿no? Hay que comprenderlo, eso no necesariamente justifica cada una de las acciones tomadas por el gobierno. Las reglas de las normas de los ujú, convenios nacionales e internacionales tienen una razón de ser y ujú. hay que buscar soluciones dentro del respeto a las reglas. Entonces, O sea, puedo no apoyas al entender, gobierno, no apoyas al pues, gobierno en la incursión. puedo entender por qué el gobierno tomó esa decisión, puedo Ajá. entenderlo, porque incluso otros representantes del correísmo han mal usado la figura, han aprovechado, digamos, el tema de las embajadas y han fugado, como lo hizo la señora María de los Ángeles Duarte, por ejemplo, de la Embajada de Argentina. Entonces, puedo comprender el análisis que hizo el gobierno. Ojalá hubiera encontrado otras medidas, porque realmente vivir en un mundo en donde las reglas importan, sí, sí es una característica de la vida democrática. María Paula, ¿qué sucedió con Construye? Digamos que te está escuchando un radio escucha, un radio oyente que sabe que algo ha pasado con Construye, pero no está bastante claro. Desde tu voz me gustaría que lo expliques de la manera más simple y más sencilla qué es lo que ha pasado con tu movimiento y cuáles son las acciones por tomar. Lo cuento rápidamente. Un juez en primera instancia, por lo tanto Ujú. no es definitivo, un juez en primera instancia ha sentenciado con la desaparición del movimiento del registro de organizaciones políticas. Ok. Esto ha sido denunciado por nosotros, ha sido apelada la decisión del juez, ¿con base en qué? En que es ilegal lo que han hecho, porque no se cumple ninguna causal para que el movimiento Construye desaparezca del registro de organizaciones. Ujú. El Código de la Democracia es muy claro sobre qué tipo de faltas o en qué circunstancias puede cancelarse una organización política y ninguna de esas causas se evidencia para el movimiento Construye. Estas causas están relacionadas con la fuerza electoral o la representación ciudadana. El movimiento tuvo 82 concejales en las últimas elecciones seccionales y ganó 31 curules en las últimas elecciones nacionales. Entonces, es un movimiento que no está en ninguna causal. ¿Cuál fue el pretexto? Y yo subrayo, el pretexto que no la causa es el retraso en la entrega de un informe burocrático del año 2022. Correcto. Esto, que ni siquiera es una infracción, porque ni siquiera llega a ser una infracción. El Código de la Democracia, artículo 375, dice que para que se configure la infracción tiene que no entregarse informes 2 años consecutivos. Por lo tanto, el retraso en la entrega de un año no es infracción de ningún tipo. Entonces, esto se convierte en el pretexto para que la presidenta del Consejo Nacional Electoral le pida al Tribunal Contencioso que decida la cancelación de Construye. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Ahora no solamente le voy a hablar a tu radio oyente que está siguiendo esta entrevista, sino a los abogados o estudiantes de derecho que están siguiendo esta entrevista. Ujú. No tiene ni pies ni cabeza, porque el movimiento jamás fue sometido a un proceso sancionatorio administrativo, jamás se le aplicó una sanción o se habló de la posibilidad de aplicarle una sanción, sino que directamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral acude ante un juez electoral, señala un artículo que no tiene nada que ver con nuestro caso, que no habla de la cancelación de los movimientos por este tipo de faltas, señalando otro artículo sin que haya antecedido un proceso sancionatorio, le pide a un juez que cancele el movimiento. Jamás se ha dado, la ley no lo permite, es una falta al debido proceso, la imparcialidad, la objetividad, el principio de legalidad. Es como si por una infracción que te va a sancionar el municipio con una multa, de pronto llega alguien y te dice, hemos decidido ponerle la pena de muerte. Así Claro. de grave es lo que están haciendo y nosotros lo atribuimos a presiones del gobierno por las propias declaraciones del presidente Noboa y por la serie de coincidencias que se han dado desde este momento. Claro, poniéndolo en términos futbolísticos, ayer que tuvimos clásico del Astillero, le sacaron roja por una falta que tal vez ni siquiera fue, ¿no? Más o menos por ahí
es el tema. María Paula, lo que me gustaría preguntarte es que yo te escuché en una entrevista en Ecuavisa hace unos días y tú mencionabas una especie de vínculo más o menos extraño en este tema. El juez que se encargó en el TCE de resolver su caso, tú mencionaste en esa entrevista, me remito a tus palabras, que el yerno de este juez fue nombrado como presidente provincial de ADN. No dijiste exactamente qué provincia. ¿Esta información es correcta? Por supuesto, y es información confirmada que se puede verificar públicamente. El No, juez no, Ángel no, no Torres. quieres decir los nombres ni la Sí, por provincia. supuesto, por A ver. supuesto, por supuesto. El juez Ángel Torres es el Ah, juez al que le sortearon la causa del movimiento Construye. Una semana después del sorteo, su yerno, Denis Bravo, fue nombrado presidente provincial de ADN en la provincia de Loja, en donde su esposa trabaja, la esposa del señor presidente de ADN de Loja, trabaja en el Consejo Nacional Electoral, en donde trabaja desde hace varios años. Entonces, vamos ante un juez en donde el juez tiene un conflicto de interés con quien está denunciándolo, porque es la jefa de su hija, y un juez que además tiene un conflicto de interés porque para nosotros detrás de estas acusaciones está el gobierno. Por cierto, puedo añadir algo más. por favor, por Esto favor. es una suma de circunstancias. En diciembre del año pasado, el movimiento Construye se opuso a la condonación tributaria, a la amnistía tributaria del gobierno de Noboa. Fue la única bancada en votar en contra, porque en ese momento estaba pues boyante la alianza correísmo, Partido Social Cristiano y gobierno de Daniel Noboa. Solamente Construye se opuso y fue una bancada crítica por el perdón de intereses y multas tributarias a grandes empresas. Unos días después de eso, el 4 de enero del 2024, el presidente Noboa en Radio Sucre Ujú. dice que Construye debe desaparecer del padrón electoral. Una declaración muy extraña que realmente llama la atención para un movimiento que acababa de sacar el doble de asambleístas que su propia lista a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde le vino al presidente la idea de que había que desaparecer a la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional? Ahí le preguntan nuevamente sobre las críticas de Construye a la ley y le preguntan si es que la oposición de Construye es una piedra en su zapato. Y él añade que no es una piedra en su zapato, sino una basurita en su ojo y que se la quita. Ujú. 20 días después, el Consejo Nacional Electoral encuentra este pretexto, porque no es una infracción, no es una causa, no está en la ley. 20 días después, el Consejo Nacional Electoral encuentra este pretexto y empieza un proceso sancionatorio. Viene la denuncia de la presidenta del CNE ante el contencioso electoral, se sortea al juez Torres, se nombra al yerno del juez Torres como presidente de ADN y quiero añadir algo más, no solo hago la línea de tiempo hacia atrás, me voy a permitir hacer la línea de tiempo hacia adelante. Será cuestión de días para que el CNE termine su tarea y le entregue un movimiento político expreso al presidente de la República, porque ADN es un movimiento político que no tiene existencia legal. Ok. Entonces, en los próximos días seguramente veremos también esto para que se siga sumando a las coincidencias del comportamiento de las autoridades electorales. Y tú que estás leyendo la línea de tiempo futuro, ese movimiento express que le entregarían al presidente, ¿tú crees que lo utilizaría como vehículo para las próximas presidenciales? Sí, claro que sí. Está hecho con ese propósito y ya verán que así sucederá. María Paula, y si yo escucho esto, ¿no? Y cualquier persona escucharía esto desde una opinión imparcial, desde la distancia. Evidentemente se podría llegar a la conclusión que, que hay una animadversión un poco más que política por parte del presidente hacia ustedes, ¿no lo crees? Bueno, las autoridades no deben actuar según simpatías ni tampoco antipatías a las personas o a los temas. Las autoridades, los gobernantes tienen la obligación de buscar los mejores resultados para el país, pero también de ceñirse a lo que la ley te permite y no te permite hacer. Y Ujú. cuando alguien que quiere salirse de esa actuación legal o quiere actuar por fuera de los márgenes de la ley, para eso hay jueces que tienen la obligación de objetividad y de imparcialidad y son los llamados a decir
Por mucho que alguien me pida una determinada sanción, como no existe en la ley, no la voy a aplicar, no la puedo aplicar. De eso se trata vivir en democracia y vivir en un Estado de Derecho. Por eso, para nosotros, este asunto sobre el movimiento Construye no solamente tiene que ver con el movimiento, sino que en verdad, si se deja pasar una arbitrariedad de este tamaño contra la segunda fuerza más grande de la Asamblea Nacional, es porque estamos dispuestos a mirar para otro lado sobre la vigencia de las leyes. Y esto es mucho más que un movimiento político. Esto es una afrenta al Estado de Derecho y al sistema electoral en el Ecuador. María Paula, tú nunca conversaste con Daniel. No, no, no conozco al presidente. No conoces al presidente. Nunca, nunca ninguno de los líderes de Construye conversó formalmente hace pocos días o hace pocas semanas con algún representante del gobierno, nada por el estilo. No, la coordinación se da básicamente en temas de la Asamblea Nacional a nivel de las bancadas cuando hay temas de interés del país. Ya. Porque así como te comento que fuimos muy duros con los perdones de impuestos a las grandes empresas, también respaldamos otras iniciativas como la ley de creación de la Universidad de la Policía Nacional o cuando el presidente dijo que tenía pues la solución para evitar los apagones y mandó a la Asamblea la ley No Más Apagones. A pesar de que no se recogieron ninguna de nuestras sugerencias, respaldamos esa ley porque creíamos que era importante para el país. Para eso no es necesario ni ser amigos, ni estar en una alianza, ni tener conversaciones más allá que revisar la ley, y eso se hace en la asamblea, entre bancadas, y así lo seguiremos haciendo. ¿Te preocupa, después de lo que tú me dices, que el presidente de, de manera, bueno, no voy a decir el presidente, pero se llevó a cabo este proceso de eliminación de Construye de manera inorgánica, con la segunda fuerza política del país? ¿A ti te preocupa que estas cosas sucedan en referencia a un poder desmedido que pueda tener el presidente o un regateo a los principios democráticos? Cualquier poder ejercido por fuera de la ley es peligroso. Cualquier poder debe tener el límite de la ley. De eso se trata vivir en una democracia. En América Latina, no solamente en el Ecuador, estamos viendo gobiernos que inhabilitan a opositores, que impiden su participación política, que borran a partidos políticos críticos. Ese no ha sido el caso del Ecuador de los últimos años. El Ecuador es un país que recuperó a costos altísimos la democracia, la institucionalidad, la independencia de las funciones, que está tratando de encontrar un camino democrático. Y realmente sería muy grave encontrarnos con casos así en donde se haga caso omiso de la ley y se cometa una ilegalidad, una arbitrariedad, un abuso de este tamaño. Por eso, insisto, no es solamente un asunto de interés del movimiento Construye, es un asunto que debería escandalizar, que debería movilizar a todas las voces democráticas en el país. María Paula, un par de preguntitas para terminar. La primera, quiero hacer un poco de referencia al caso Metástasis. Este fin de semana fue asesinada Landy Párraga, que fue candidata a Miss Ecuador, si no me equivoco. Y a mí me llama la atención porque yo creo que las personas del exterior no comprenden, yo que estoy acá en España, no comprenden qué es lo que pasa en el país. O sea, ¿por qué razón un sicario viene y asesina a una ex candidata a Miss Ecuador? Te quiero preguntar, fue mencionada en los chats del caso Metástasis, cabe recalcar. Quiero preguntarte, tú que haces una buena lectura sobre lo que crees que va a pasar con el tema del partido de Novoa. Tú me dices, ADN no tiene cabida, necesitan un partido express. ¿Cuál es tu lectura de Metástasis? ¿En qué va a terminar esto? ¿Dónde va a encallar? ¿Dónde va a terminar este barco? Los casos Metástasis, Purga, Plaga han sido para el país un antes y un después, Ujú. porque en palabras de la fiscal general, como lo dijo la propia fiscal, es una radiografía de cómo las organizaciones criminales estaban tomadas el Estado. Estamos hablando de cabezas criminales que tenían contacto directo con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, la Corte Provincial del Guayas, la Fiscalía, peritos, generales, cárceles, la Asamblea Nacional. Ronnie Aliaga se sentó en el puesto de la presidencia de la Asamblea Nacional. Mayra Salazar fue asesora del Consejo de Administración Legislativa de Cristina Reyes. O sea,
Ronnie Aliaga, Cristina Reyes, Mayra Salazar. Estamos hablando de nombres que estaban en la cabeza de la Asamblea Nacional. Wilman Terán, los jueces que han sido mencionados, los que están detenidos, el concurso para los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, el caso tiene implicaciones gravísimas. No solamente tiene pues una correspondencia o un futuro en la administración de justicia, en donde podremos ver a lo largo de los próximos días, semanas, cómo los casos se desarrollan, las personas obtienen sentencias, idealmente, según la ley, etcétera. Por supuesto, esto también debe tener una consecuencia en otros ámbitos. Creo que nos quedamos cortos al debatir, por ejemplo, cuál es el papel de los abogados. Ver Ujú. abogados que cruzan la línea de la defensa y se convierten en cómplices de las organizaciones criminales. ¿Qué van a hacer las escuelas de derecho para evitar esto, para que esto no suceda? ¿Qué van a hacer los colegios profesionales? ¿Cuáles son las sanciones para abogados que se convierten en socios del crimen? ¿Qué pasa con abogados que pagan jueces? ¿Qué pasa con jueces que dictan sentencias que distorsionan todo el sistema legal, como fueron los habeas corpus de Rasquiña, de Glass, todos por los mismos jueces, como el habeas data de Muentes? O sea, son casos que dañan todo el sistema. Por eso, más allá de la responsabilidad individual de los involucrados, también está la pregunta de cómo va a responder el sistema. Y eso todavía no me parece que lo hemos enfrentado o que se está discutiendo en el país. ¿Cómo se van a reformar las leyes? ¿Cómo hace la policía o la administración de justicia para hacer un seguimiento? Esto en la policía, en la época en la que yo fui ministra, estos son exámenes de integridad, son evaluaciones periódicas para saber cuánto tiene, cuál es el patrimonio, cuál es el nivel de gasto de una persona, porque ahí se pueden identificar problemas y se pueden prender alertas y se puede evitar que esta contaminación crezca. Por supuesto, el asesinato de la señora Párraga el día de ayer escandaliza porque se Ujú. puede, o al menos así lo han hecho comentaristas y expertos, se puede presumir alguna relación con estos casos en investigación. Creo que hay que ser muy cuidadosos, dejar que la justicia haga su trabajo. Pero la semana pasada hubo 100 asesinatos y la semana anterior 2 alcaldes asesinados la misma semana. Y el fin de Semana Santa, 153 asesinatos en 3 días, el feriado más sangriento del que tenemos historia. Entonces, hay casos que llaman mucho la atención, por supuesto, cada caso importa, pero tenemos que ver el cuadro general y en el cuadro general el Ecuador está en una guerra que no necesariamente está ganando, que no necesariamente está ganando la justicia, la policía, las Fuerzas Armadas. Hay más de 16.000 detenidos durante este periodo excepcional. ¿Cuántos están procesados? ¿Cuántos siguen detenidos o simplemente es una puerta giratoria que entran y salen para seguir subiendo los números, pero que luego regresan a las calles a seguir aterrorizando a la gente? Hay mucho que discutir sobre los grandes casos, sobre el día a día y sobre este tremendo desafío que tiene el país, que es la vida en legalidad, en justicia y que se detenga esta espiral de violencia en el que estamos y todavía no se ha logrado detenerlo. Totalmente, María Paula. María Paula, para finalizar y agradecerte, tú que has hecho muy buenas lecturas, no sé si me permites hacer una, no sé si va a ser tan buena como las que has hecho, pero hace un año y medio yo conversé, que nada tiene que ver un personaje con otro, simplemente quiero hacer la comparación del contexto. Hace un año y medio yo conversé con Otto Sonnenholzner y Otto estaba en una situación bastante similar a la tuya, estaba en Estados Unidos, estaba preparándose. Yo le preguntaba para qué se estaba preparando y él me respondía similar a ti, me decía, no, me estoy preparando porque quiero prepararme, porque es un objetivo personal o algo por el estilo. Corrígeme si estoy equivocado. Yo creo que esta preparación que tú estás haciendo es porque yo no sé si es que es un objetivo serio, pero al menos mínimamente la candidatura presidencial eh, te está llamando por ahí. ¿Es posible? ¿Mi lectura está muy alejada de la realidad o prefieres ser cauta? Ricardo, yo puedo contestar esta doble pregunta. Yo Ujú, voy a seguir estudiando toda mi vida y voy a ujú, seguir haciendo política toda mi vida.
Ya. En algunas ocasiones estaré como profesora y en otras como estudiante y en algunas ocasiones he estado como candidata y en otras no, pero como ciudadana involucrada en la política, siempre, siempre, como parte de una organización política, siempre, incluso más allá de las arbitrariedades también, y Mm. estudiando y tratando de comprender el mundo que nos rodea, el que me rodea, por supuesto también. Entonces, lo que puedo responderte es que ninguna de esas dos actividades va a dejar de ser parte de mi vida. Ok, te reformulo la pregunta. ¿Tú quisieras en algún día de tu vida, soñaste alguna vez o sueñas con ser presidente de la República del Ecuador? Creo que la política es una herramienta de transformación y Ajá, creo que esa es una tarea de todos. No estoy segura de que los proyectos políticos deban ser proyectos personales, son ajá, proyectos colectivos. Por ¿no? supuesto, sueño con que el movimiento Construye va a presentar excelentes candidatos que van a jugar un papel muy importante en el país. Eso, claro que sí, como proyectos que trascienden las legítimas búsquedas individuales. No creo que quién es o quién no es candidato sea el resultado solamente de una intención individual. Estoy segura de que Construye presentará sus mejores cuadros y tenemos muchos. Y ya con esta termino y ya, no, ya termino el acoso intelectual, María Paula, de la lista preliminar que tiene o que tendrá en su momento, construye. ¿Tu nombre estará ahí? No hemos anunciado todavía ningún nombre, no lo haremos hasta que llegue el momento, pero quisiera enfatizar en que antes de anunciar nombres o decidir candidaturas, vamos a agotar todos los esfuerzos para construir alianzas y coaliciones. El país tiene que evitar la fragmentación y por eso, por delante, antes que ningún nombre, va la intención de unidad y de constituir las más amplias coaliciones con coincidencias de fondo. ¿Para qué fechas estiman que tendrán los nombres, María Paula? ¿O no Las es que están exacto? previstas en la ley, las que están previstas en la ley, no antes, no después. Ok, perfecto. María Paula Romo, exministra de Gobierno. María Paula, te agradezco. Muchísimas gracias por la entrevista y te deseo mucha suerte en tu preparación en Washington. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto saludarlos. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.